Bueno amigos, una vez más estamos acá con la bendición de Dios. Es importante ser obedientes y acompañar la obediencia con generosidad. O sea, no es una pregunta, es una afirmación. Es importante ser obedientes, pero la obediencia debemos de acompañarla con generosidad. Cuando creemos de que Dios nos va a ayudar, seamos nosotros también generosos. A veces creemos o muchas veces nos encontramos en situaciones que pensamos que ya no vamos a salir. Lo que está afectando en muchos países es la economía. La economía ha afectado en muchos ámbitos sociales. En muchos países la comida, el alimento ha escaseado. Y si no ha escaseado, pues se ha puesto caro. Pero déjeme decirle que en esos momentos tan difíciles para el ser humano, ahí es donde nos prueba Dios la fe, nos prueba el amor que le tenemos a Él, nos prueba cuán obedientes somos y cuán generosos podemos ser. Hoy quiero compartirle la historia de aquella viuda, la viuda de Sarepta, aquella viuda que se encontró el profeta Elías. No se la encontró por casualidad, no la encontró porque simplemente porque ella andaba en la calle, no. Anteriormente dice la palabra que Dios le dijo a Elías que se fuera a esa ciudad, porque allí había una mujer en la cual él ya le había ordenado que sustentara a Elías. Y bueno, esa historia la podemos ver y leer en el primer libro de los Reyes, capítulo 17 y verso 8 en adelante. La historia nos ofrece una reflexión profunda sobre la fe, la obediencia y la provisión divina. En un tiempo de sequía y hambruna, dice que el profeta Elías fue enviado por Dios a Sarepta, donde se encontró con la viuda que si apenas tenía la suficiente comida para un último sustento para ella y su hijo. A pesar de su situación desesperada, dice que Elías le pidió que hiciera primero a él un pequeño pan, prometiéndole que Dios no dejaría que su harina ni su aceite se agotaran hasta que la lluvia volviera a caer sobre la tierra y lógicamente pues que produjera el fruto los árboles. Aunque la viuda era extranjera y no pertenecía al pueblo de Israel, dice que se mostró una fe extraordinaria. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ser personas con fe, personas que realmente demostremos que amamos a Dios, que confiamos en Dios, porque nos muestra que Dios puede obrar a través de las personas de quien menos nos esperemos. Dios usa a personas que no conocemos para darnos un abrazo, ¿verdad? Un abrazo de fortaleza, inclusive para apoyarnos en un día de alimentos. Se han visto situaciones o oportunidades en las cuales alguien está comprando en una tienda, en un supermercado, y llega una persona y le dice: yo pago lo que tú llevas. Y esos son ángeles enviados por Dios. A veces uno no lo comprende, pero nosotros nos podemos convertir en ángeles en ayudar a alguien a sustentarlo, aunque sea un día. Pero hay que hacer la voluntad del Señor. Porque, oigamos bien, o atendamos la palabra. Dice que la viuda dice de que confió en la promesa que Elías le había hecho. Y cuando ella hizo el pan o los panes y le dio a Elías, dice que ella fue recompensada porque el milagro ocurrió. Porque ella lógicamente dijo que tenía solo para un pan, para una comida. Cuando hizo esos panes, se terminó, quizás vació la vasija de la harina, vació la vasija del aceite,
Pero cuando ella sacó el pan de las brasas y le dio el primero a Elías, dice que el milagro sucedió. Se dio cuenta de que la vasija de harina estaba llena nuevamente, que el aceite estaba llena la vasija del aceite. Ahí sucedió el milagro. Entonces, nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Y esta historia nos deja algunas lecciones claves. Y yo creo que un par de ellas es que la primera es que nos muestra que Dios puede obrar a través, como les vuelvo a repetir, de personas de quien en nosotros ni nos imaginamos quién nos puede ayudar. Creo de que Dios siempre nos va a ayudar y siempre nos va a sustentar. Va a convertirnos o nos puede convertir a nosotros en un instrumento, ¿verdad? Un instrumento de ayuda para alguien, o puede convertir a alguien en un instrumento de ayuda para nosotros. Siempre tenemos que reconocer y recordarnos que la fe no nos limita a nosotros a pesar de nuestras circunstancias. Que el hecho de que nosotros no tengamos nada no quiere decir que no tengamos fe. El hecho de que nosotros no tengamos un estatus social alto, eso no nos limita a tener fe. Tampoco nos limita a ayudar a las personas. De lo poco que tenemos, muchas veces sí nos podemos despojar de algo para ayudar a alguien. Creo de que Dios nos ayuda y nos va a sustentar. En segundo lugar, también nos recuerda la importancia de la obediencia y la generosidad. Incluso ser generosos en tiempos de escasez. Oiga bien. La palabra nos da muchos ejemplos. Por ejemplo, la viuda que dio ofrenda, que la relató Jesús, que dice que ella echó todo lo que tenía. A pesar de que echó 2 monedas, era todo. Y Jesús dijo, de cierto os digo que esta mujer dio más que todos los que están aquí, porque lo dio de corazón. Así es de que cuando damos, ¿verdad? Y cuando damos y somos generosos, aún en la escasez, Dios nos va a bendecir, porque la viuda dio de lo poco que tenía. Y en ese acto de generosidad, Dios multiplicó sus recursos. Dios multiplicó lo que ella pensaba que se había terminado. Esto es una invitación a que confiemos y a que le creamos a Dios cuando estemos dando algo de corazón sincero. Porque cuando damos algo de corazón, cuando damos algo creyendo de que Dios, ¿verdad?, va a bendecir a aquella persona que lo va a recibir, déjenme decirle que Dios también proveerá y suplirá nuestras necesidades. Creo que la historia subraya que es la fidelidad de Dios. ¿Cuál es la fidelidad de Dios? ¿Cómo es la fidelidad de Dios? Aunque la situación de nuestra vida o inclusive de aquella viuda era crítica, Dios cumplió su promesa de sostenerla a través de su confianza. Y a nosotros también, Dios nos promete que si somos dadivosos, si somos generosos, Él nos va a sostener. Aunque las cosas se sigan elevando de precio, Dios va a hacer un milagro y nos va a mantener siempre. Muchos dirán, pero hay que trabajar. Sí, claro, hay que trabajar. Porque la palabra dice pues que uno tiene que ganarse el sustento. Pero por medio del trabajo Dios nos va a suplir. Por medio del trabajo Dios nos va a dar. Para Dios no hay nada imposible que el día de mañana o el día que empieces tu quincena, te salga un aumento. Si tú das con generosidad, te pueden aumentar de salario. Pero hay que creerle a Dios y hay que ser primeramente sabios y obedientes. Así es de que sabemos de que Dios es fiel y que Él no nos va a fallar, incluso en los momentos difíciles de nuestra vida. Amigo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Comparte la palabra del Señor, que a eso nos ha llamado Cristo, que para eso hemos sido llamados. Dios no nos va a abandonar. Que Dios te bendiga. Bendiciones.